Pregunta Gil Carter, doctor, ¿no sería más sano sacar al niño de ese contexto tóxico antes que intentar restaurar una relación con una madre indisponible? Hombre, lo propio es que siendo niños las madres funcionen como tales y proporcionen al niño esa experiencia de amor incondicional. El problema es que esto es tan deseable como muchas veces inexistente en la realidad. El problema es que esa relación tóxica no solamente abarca la infancia, sino que para muchísimos de nuestros pacientes sigue abarcando la relación actual con una madre ya más mayor o incluso anciana, pero que se sigue comportando del mismo modo, cruel, desafectado, indiferente, vulnerador de límites. Es decir, tenemos pacientes muy mayores, incluso ya pacientes en la tercera edad, que tienen relación con sus madres más mayores y que se ven todavía inmersos en esa vulnerabilidad, en ese rol que significa seguir en esa experiencia de estar siempre con la lengua afuera, a base de no obtener ningún tipo de cariño, de amor, y obtener a cambio la frustración de sus intentos repetidos, pues que ya llevan ensayando toda una vida de obtener amor de alguien que no pueden obtenerlo. Es intentar sacar agua de una piedra, intentar lo imposible, que es volver ya en una edad avanzada a una experiencia de amor incondicional que ya no se le va a dar y que además el adulto ya no necesita, porque un adulto ya no necesita el amor incondicional, excepto el amor incondicional que debe darse a sí mismo. El error de tantos niños perdidos es buscar el amor incondicional fuera de sí mismos, en una relación de pareja, en un compañero, cuando ya esa experiencia de amor incondicional que les faltó siendo pequeños no puede ser satisfecha más que por uno mismo, a través de la autoestima, del amor racional a sí mismos, cosa que desgraciadamente para muchos hay que construir desde cero porque no han tenido oportunidad de construirla desde pequeños. Adriana Cortés pregunta, ¿la madre es consciente del daño? Es decir, ¿lo hace a propósito o se justifica que no sabe cómo dar amor a los hijos? Bueno, hay de todo. Hay madres que son conscientes de ese daño y les da igual, y hay madres que no son conscientes y creen que están bien intencionadas a base de destruir a sus hijos por patrones de exigencia, perfeccionismo, abusos emocionales, chantajes, violencias, y creen que así van a hacer algún bien al niño. Da igual la intención, porque en materia de efectos, los efectos se producen igualmente con independencia de la buena o mala intención que se tenga. Es decir, el daño se hace igualmente. Obviamente, percibir mala intención agrava muchísimo el problema de apego inseguro del niño, porque el niño que percibe la mala intención también se percibe a sí mismo como merecedor de esa mala intención y, por tanto, realiza atribuciones hacia sí mismo que le llevan a ser altamente vulnerable en la vida adulta. Florencia Talaveras, miembro destacado del chat, dice, yo fui una madre tóxica y abandónica igual que mi madre. También fui madre prematura. Mi hijo no ha querido tener hijos. ¿Puedo ayudarlo o solo aceptar el no formar parte de su vida? Esta confesión es muy interesante. Mirad, reconocer lo que ha ocurrido como real es el principio para poder resolver las cosas, pero no todas las cosas tienen solución. Y a veces, cuando uno ha sido una madre tóxica, el problema es que el niño hoy adulto ha elegido hace tiempo apartarse de esa toxicidad y no va a dar segundas oportunidades. Desgraciadamente, una vez que ciertos daños están hechos, no todas las relaciones se pueden restañar y se pueden reequilibrar, y por tanto cabe, desgraciadamente, pensar o postular que esa reconciliación no se va a producir, por más que quizás una madre que fue tóxica por diferentes razones, por ese grado de ser prematura, de no haber obtenido apoyo, de estar siempre agotada o afectada por problemas de todo tipo, incluidos los problemas psicológicos. Y obviamente esa ayuda debería comenzar por reconocer esa verdad y intentar ofrecer, ya que no se pudo ofrecer el amor incondicional, por lo menos reconocer, ayudar a ese niño perdido y adulto a reconocer y validarle esa experiencia a través de ese reconocimiento. Desgraciadamente, esta actitud de este miembro de nuestro chat no es tan frecuente. Ojalá fuera más frecuente, pero el problema que nos encontramos es el encastillamiento en esas posiciones, desgraciadamente el narcisismo,
o la soberbia o el orgullo que lleva a estas madres tóxicas no solamente a no recapacitar, sino a reforzar y reivindicar la validación de todos sus comportamientos, por muy tóxicos que hayan sido, aunque llevan décadas. Rocío Vázquez pregunta: ¿cómo matar este dolor de rechazo y abandono que he abrazado durante toda mi vida y que la pida toda mi seguridad para seguir adelante siendo mi propia madre? ¿Y quién cuida de mi niña interior? Bueno, esa es la pregunta del millón, Rocío Vázquez. Una vez que has tenido esa experiencia de rechazo y abandono y eres un niño perdido, pero ya estás en la adultez, no queda más remedio que proporcionarle a ese niño, a esa niña que fuiste, la experiencia del amor incondicional que, atención, esto es muy importante, solamente te puede proporcionar el adulto que hoy eres. Es decir, es el adulto que hay en ti y que hoy en día eres el único que va a poder consolar y calmar a esa parte traumática, a esa parte disociativa, llamamos en psicología clínica, que sigue llorando dentro de ti, que sigue buscando una mamá y que la necesita encontrarla, pero que solamente puede encontrarla de un modo válido dentro de sí mismo. Es decir, el adulto que hoy eres es el que debe hacer de mamá a esa niña perdida que fuiste. Esto parece un lenguaje un poco extraño, pero en la psicoterapia cero que realizamos, es el enfoque apropiado y sistemático. No es buscar fuera en parejas o en otras personas o en otros familiares, y mucho menos en tus propios hijos, a la persona que va a convertirse en tu mamá siendo ya una adulta, sino buscar que esa adulta que hoy eres se convierta en la mamá de esa niña que tú fuiste. Lo repito, buscar hacer que esa adulta que hoy eres se convierta en la mamá, es decir, en la que ama incondicionalmente a esa niña abandonada que tú fuiste. Pregunta Aprender Catalán: muchas gracias por tratar este tema, es muy interesante, sobre todo si has tenido este tipo de madre. Creo que el momento clave como hijo de madre tóxica es saber perdonar. ¿Se puede? Bueno, este es el problema que ya he comentado antes y que voy a volver a comentar ahora, del perdón que prodigan o que proponen y predican más bien muchas personas como causa de una curación. Esto es completamente erróneo. El perdón, cuando se produce, suele ser el efecto de la curación y no su causa. Lo repito, el perdón de la madre tóxica, cuando se produce, suele ser el efecto de la curación del trauma y no su causa. ¿Qué ocurre? Como las personas que se curan, que superan el trauma, terminan olvidando emocionalmente a sus ofensores, lo cual significa perdonarlos, se asocia el perdón o se ha asociado el perdón a la curación y se cree que por perdonar se produce milagrosamente y automáticamente la curación. Esto es un absoluto sinsentido, un despropósito completo, y los psicoterapeutas y coaches que practican esta llamada al perdón como una forma de sanar de la herida están pasando por encima algo fundamental, como es la curación del trauma, de la herida, que tiene que sanarse primero para poder producir la desactivación emocional, es decir, el perdón, que finalmente es sacar de las neuronas de la víctima el trauma y, por supuesto, a los que han creado el trauma. Ese sacar de las neuronas no significa olvidar lo que ocurrió, sino desactivar el contenido emocional asociado al trauma, al dolor, que es necesario, imprescindible, desensibilizar y reprocesar a través de las técnicas terapéuticas especializadas. Y no se puede convertir la psicoterapia en un planteamiento voluntarista, humanoide, humanizadoide, por llamarlo de alguna manera, que cree que por perdonar sencillamente se va a curar el paciente. Y obviamente los intentos frustrados de esos psicoterapeutas no expertos, que están incurriendo, en mi opinión, en una mala praxis de hacer a la víctima, forzar a la víctima a perdonar a sus ofensores, cuando estos seguramente ni les han pedido perdón, ni jamás han reconocido los actos en que incurrieron, ¿verdad? Es sencilla y llanamente una violación emocional y psicológica y una auténtica revictimización.
forzar a alguien a perdonar a alguien que no ha pedido perdón, forzarlo acusando a la víctima, además de todo lo que ha sufrido como víctima, de ser una mala persona por no querer olvidar y perdonar todos los traumas que arrastran, es decir, perdonar al ofensor, es una auténtica violación del alma. Sé que esto no es popular decirlo, que va contra toda esa psicología positiva que procede generalmente de los entornos del norte de América, que creen que el perdón sistemático y porque sí, voluntarista, positivista del ofensor produce cambios en el trauma, en la herida. Todo esto es completamente falso. La experiencia clínica avala que el perdón es el efecto y no la causa de la curación. Y obviamente cuando una persona ha conseguido liberarse del trauma y del dolor emocional, lo que último que quiere es seguir arrastrando al ofensor en sus neuronas, y ese olvido emocional es sinónimo del perdón, que obviamente sí se produce cuando se produce, pero se produce por el efecto de la curación, no como requisito para la curación. Que quede claro. Rosemary pregunta, doctor, ¿podría tocar el tema del abuso sexual en la infancia? Bueno, vamos a dedicar al abuso sexual una noche, algún directo, porque en sí mismo es un tema inmenso y tiene muchísimas repercusiones y quizás es la causa de los mayores trastornos psicológicos que los niños abusados sexualmente después arrastran en la vida adulta. Tenemos el caso de muchos epifenómenos clínicos y de enormes enganches en todo tipo de relaciones disfuncionales y de otros abusos que replican y repiten, reenactúan estos niños abusados. Baste decir que como el resto de niños perdidos, esos niños que sufrieron abusos sexuales a base de progenitores, incluidas, hay que recordarlo también, por supuesto, madres, no idealicemos esta función, esta parte que nuestra sociedad niega sistemáticamente. Los abusos sexuales a manos de los progenitores directos suelen existir y son muy habituales en la clínica encontrarlos, ¿verdad? Esos niños abusados sexualmente, la única explicación que se dan a sí mismos es que ellos han atraído sobre sí el abuso. Internalizan la culpabilidad invirtiendo el locus de control y produciendo un fenómeno extraño, pero muy habitual en la clínica, como es la aparición de una identidad en el niño mala, culpable, sucia, que después es causa de muchos problemas también de tipo sexual en la vida adulta, pero que hay que tratar, yo creo que con más detenimiento en otra noche. Haremos un directo con las preguntas que queráis formular sobre esta experiencia terrible de los abusos sexuales en la infancia y también tocaremos el tema de los abusos sexuales a manos de progenitores directos, lo que llamamos el problema del incesto, problema tan extendido como negado. Lady Dynamic dice, en lo que acaba de decir sobre el hijo confidente, creo que lo fui de mi hermana mayor desde muy niña. Mi hermana también ejercía de alguna manera de cuidadora de los hermanos y después de sus padres. Claro, esto que cuenta Lady Dynamic es muy típico. Los niños que son abandonados, que sufren la negligencia, el caos, se terminan ocupando del resto de la prole, convirtiéndose en los papás y mamás de sus hermanos más pequeños y por tanto pierden también su experiencia infantil, convirtiéndose en tempranos adultos que no conocieron sino el ocuparse y a veces de manera forzosa o forzada porque esa madre tóxica o esos padres tóxicos les asignan la responsabilidad del cuidado de la prole. A base de renunciar a la propia responsabilidad se la asignan a ese hermano o esa hermana mayor que desgraciadamente se convierte también en una niña perdida y que a veces también arrastra problemas de violencia, de abuso, que proyecta también sobre el resto de la prole porque hace con los hermanos lo que anteriormente ha sufrido como hija o como hijo. Vita dice, soy madre soltera, mi hija tiene 9 años, he sido víctima de una familia cero, soy muy consciente de mis carencias y cuando me he equivocado con ella siempre se lo he reconocido. ¿Es terapéutico? Bueno, aquí hay un problema y es que un niño de 9 años no puede entender más que su mamá es estupenda, maravillosa y todo lo hace bien. No es siempre una buena práctica el reconocer las cosas que han ocurrido, sino sobre todo cambiar el chip. No se trata de hacer una confesión general de tus pecados con tu hija pequeña de 9 años,
sino de cambiar la actitud hacia ella. Y si hasta entonces ha sido una madre tóxica, dejar de serlo a base de dedicarle tiempo, atención, de proyectar un verdadero e incondicional cariño sobre ella, mucho más que decirle o explicarle cosas que quizás todavía no va a poder entender. Los niños son siempre mucho más sensibles a la actitud que a las cosas que se dicen con palabras, y son mucho más vulnerables a la actitud que proyecta la madre tóxica o la madre no tóxica que a las verbalizaciones, las explicaciones o a las justificaciones que dan para esa conducta distorsionada. Por tanto, la verdadera atención vale mucho más que las explicaciones verbales. Más preguntas. Hay muchísimos comentarios. Hemos alcanzado ya el número de 1000 personas que están en directo siguiendo esta emisión. Dice Sara, así es, doctor, he sufrido bullying, mobbing, madre psicópata, parejas psicópatas, he sido chivo expiatorio. Puede ser, pero se puede, contacto cero aunque te quedes más sola que la una. Bueno, esta es desgraciadamente la historia de muchos de nuestros pacientes, que se preguntan como aquella copla de Imperio Argentina que decía, el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estos niños que después desarrollan en la vida adulta intentos de explicarse lo que les está pasando con cargo a su destino, la mala suerte, el karma o, peor todavía, un merecimiento por algo negativo que hay en ellos y que los demás percibirían. Yo ya he explicado muchas veces, especialmente os refiero a la emisión en directo de hace 2 semanas sobre los chivos expiatorios, como el chivo expiatorio, cuando es muy tempranamente designado como tal en la familia cero, ese rol le termina acompañando en muchos otros ámbitos porque esa vulnerabilidad acrecentada es percibida por los grupos que ya tienen medio camino hecho cuando el niño viene de una familia tóxica en la que ha sido chivo expiatorio. Y por tanto ese niño se convierte más fácilmente víctima de bullying, de mobbing en el trabajo o víctima de familias tóxicas, de parejas tóxicas, de psicópatas, de narcisistas, de abusadores, o tienden a convertirse en codependientes buscando personas a las que cuidar para hacerse perdonar la vida. Desgraciadamente, los chivos expiatorios ignoran que lo son y han internalizado una idea negativa de sí mismos que funciona como una profecía autocumplida y que hace que esperen ya nada de sí mismos, nada bueno de los demás, y por tanto las experiencias dolorosas y traumáticas se repiten a lo largo de una vida. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.